Buenas noches, nuevamente al aire, nuevamente con ustedes. Fueron 2 semanas que bueno, que llegó a todos lados. La pandemia está, lamentablemente la producción terminó contagiada. Gracias a Dios están todos bien y gracias a Dios podemos estar aquí de nuevo. ¿De qué podíamos hablar hoy? De la situación de Córdoba, de lo que todos queríamos que no pase y que lamentablemente está sucediendo, de nuestros médicos que ya no dan más, que constantemente lidian con la muerte, con la angustia, con la escasez de camas, la escasez de oxígeno, de tiempo, de recurso humano. ¿Dónde estamos parados hoy? ¿Y qué podemos hacer como sociedad para frenar esta ola? ¿Es cierto que se viene una tercera ola? ¿Cómo nos va a agarrar esa tercera ola? No la vamos a poder surfear si seguimos así. De todos depende. Después de los auspicios vamos a hablar con el doctor Oscar Atienza, porque cuando uno lee se da cuenta que el doctor Atienza hace tiempo que dice que esto va a suceder. Entonces, bueno, esperemos que nos traiga buenas noticias y que nos diga, según los registros y los estudios, qué es lo que se viene para Córdoba y que lo que se viene sea mejor de lo que está. Amo la música, amo cantar. Y cada día es un nuevo desafío. Al momento de hacer una pausa, elijo los nuevos yogures Delicious de Manfrey. Sabores tiramisú y lemon pie. Riquísimos. Un sabor tan intenso como el de mis canciones. Me gusta Delicious, me gusta Manfrey. Manfrey, eso que te gusta. Tesai, infusión de sentidos. Desde 2013 creando exquisitos blends de té en hebras. En nuestro tea shop encontrarás regalos originales, tazas, cuencos y todo lo que necesitas para completar la experiencia. Dale una vuelta al sabor. Date una vuelta por Tesai. Buenas noches, doctora Atienza. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes por la convocatoria. Doctor, uno, bueno, informándose por otros medios, leyendo, es como que usted, además de ejercer la medicina, no sé, tiene una facilidad para ver el futuro, porque todo lo que usted va diciendo, lamentablemente, es lo que va sucediendo. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, a ver, ante todo hay muchos colegas que dicen que quieren ver la bola de cristal que tengo. No, no es una bola de cristal, se trata de modelos predictivos en epidemiología que existen y nos permiten predecir con cierto grado de exactitud lo que va a pasar a futuro. De hecho, lo hice durante toda la pandemia con un nivel de exactitud que hasta ahora nadie me dijo que me equivoqué, y el día que me equivoqué creo que varios van a salir a remarcármelo. Así es que son modelos predictivos, existen, funcionan y hay que utilizarlos. ¿Cómo estamos ahora? En un momento muy complejo. Creo que es el más complejo de toda la pandemia e incluso nos quedan unos 30, 40 días de extremo cuidado que vamos a tener, en donde vamos a ver un aumento en la cantidad de casos producto de la llegada del invierno y de las prevalencias de las nuevas variantes, estas que empiezan a circular en la Argentina, que son la P1 de Brasil, la B117 de Inglaterra, y esperemos que no se nos sume la variante Delta de la India, que es la más compleja de todos. Así que vamos a ver los próximos 30 días muy complicados. Después en el mes de agosto, septiembre, quizás estemos un poquito más tranquilos, porque ya vamos a estar con una alta proporción de la población vacunada
incluso casi con lo que es la inmunidad de rebaño, y la llegada del clima un poco más cálido también nos va a descomprimir bastante. Doctor, yo sé que no está bien lo que le voy a decir, pero ¿en qué nos equivocamos? Porque por un lado, gracias a Dios, y por el otro lado, lamentablemente, esta vez el diario del lunes lo teníamos. Porque no es que esto está pasando acá y no pasó en ningún lugar del mundo. Lamentablemente esto ha sucedido, en Europa, en Estados Unidos. Entonces, ¿en qué nos equivocamos en Argentina, en Córdoba, como para no haber podido frenar esto? O no haber podido mitigar un poco esto. A ver, cuando hablamos de una pandemia, lo he dicho hasta el cansancio, esta pandemia tiene 3 componentes. El virus, que es complejo, que cambia las reglas de juego cada 15 días aproximadamente, que crea mutaciones, y que nos genera esta incertidumbre de no saber lo que va a pasar en un futuro inmediato. Hay otro componente que es el componente social, la sociedad misma, a la que hay que informar para que entienda cómo se tiene que cuidar y cuáles son las herramientas que tiene al alcance para poder cuidar. Y la tercera parte, el tercer componente es la política. Y allí es donde estamos en problemas, porque las pandemias se politizan muchísimo, le ha pasado al mundo. Pero en la Argentina ha tenido un impacto muy especial la política, ¿no? Porque la oposición, y lo han llamado así medios internacionales, han llamado a la oposición argentina la han ubicado dentro de las más crueles del mundo, la que ha tenido posiciones mucho más intransigentes y más duras. Entonces es uno de los pocos lugares del mundo en donde se han generado más de 10 movilizaciones políticas, cuando esos sectores políticos nunca en su vida acostumbraban a generar movilizaciones, es decir, fueron puntualmente por el tema de la pandemia. Entonces tiende a politizarse mucho la pandemia, y hemos tenido algunas provincias que han fijado posturas políticas en esta pandemia. Tendieron a contradecir a quienes tomaban decisiones desde el otro color político, como es Presidencia de la Nación. Y allí es donde creo que nos hemos complicado, porque el diario del lunes lo teníamos. Yo en el mes le digo que fue por allá por el mes de enero, el 28 de enero puntualmente, estuve anticipando que la Argentina iba a un escenario de aproximadamente 30.000 casos diarios y unos 600 fallecidos, y que Córdoba iba a un escenario de 5.000 casos diarios, y con una cantidad de 90 a 100 fallecidos, que eso lo vamos a estar viendo en unos 15 días aproximadamente. Es decir, que todo esto es previsible, pero la postura política, la posición política de algunos sectores terminan complicando la pandemia y terminan jugando a favor del virus. Así que eso lo tenemos que tener en cuenta. El político no quiere pagar costo político. Lo que quiere es que alguien más tome la decisión por él para no pagar este costo político. Entonces allí empezaron también a jugar algunas cuestiones como la presencialidad en el aula, que ha sido el gran detonador de casos en la Argentina, y lo ha sido en el mundo, en los países que abrieron las escuelas. Así que mucho tuvo que ver esto, ¿no? La posición política, que tampoco le aclaró a la sociedad cuáles eran los riesgos, porque si le hubieran aclarado a la sociedad termina generando este consenso para que eso no ocurra. Así que por allí me parece que estuvo el gran problema. Doctor, ayer nos hemos sorprendido con 2 casos de personas muy jóvenes, 39 años y 42, 44, no recuerdo exactamente, trabajadores de la salud, una enfermera, un médico, fallecidos y con las 2 dosis de las vacunas. Todos sabemos que la vacuna no te cubre en un 100%, todos sabemos que estar vacunado no es garantía de que no te enfermes. Ahora, lo que teníamos entendido era que estar vacunado lo que te garantizaba era que no se agravara tanto la situación. ¿Es esto así? Es así. Allí hay dos cuestiones que tendríamos que estar mirando. Primero, que las vacunas tienen una efectividad. Esa efectividad está marcada por un porcentaje. Es decir, hay vacunas que tienen un 75% de efectividad, otras el 85%, otras el 92%, otras el 95%. ¿Qué quiere decir? Que siempre hay un porcentaje de la población vacunada que no hace anticuerpos. ¿Y esto qué decimos?
que el 100% de los vacunados logra una cobertura para la modalidad grave, lo decimos para el porcentaje ese que logró anticuerpos. Es decir, ese 75%, ese 92% estaría cubierto para la modalidad grave. Ahora, hay un resto, ese 5%, 8%, 15%, que no hace anticuerpos, no tiene anticuerpos en su cuerpo, no los genera. Entonces, es posible que este personal de la salud haya caído en ese porcentaje, que no generó anticuerpos. Pero además hay otros problemas con el personal de la salud, que creo que hay que tener en cuenta, y es que está expuesto a altas concentraciones de carga viral, porque atiende constantemente pacientes de coronavirus. Esa sobrecarga de virus que recibe constantemente termina venciendo al sistema inmunológico, y es posible que por allí también tengamos algún problema y motivo por el cual han fallecido. De todos modos, si a eso le 15 sumamos, millones de dosis. Disculpe, si a eso le sumamos el estrés que manejan y la situación que están en este momento a la que están sometidos, convengamos que es un cóctel bastante complicado, ¿no? El que tienen los trabajadores de la salud. Así es. Fíjese que el equipo de salud está totalmente estresado desde hace ya más de un año, ¿no? Sobrecargado, mal pago. Tienen que estar saltando de un centro de salud a otro, corriendo de un lugar a otro para poder cubrir medianamente un sueldo. Así es que sí, efectivamente todo esto se da y termina combinándose de modo casi como tormenta perfecta para que terminen algunos del equipo de salud sufriendo estas desgracias. Así que desde la sociedad tenemos que empezar a tener en cuenta esto, ¿no? Que no es posible que sigan muriendo personas por algo que no deban morir, y tenemos que empezar a cuidarnos un poquito más para cubrirlos a ellos, ¿no? Que están todos los días arriesgándose para dando su vida en realidad para que nosotros estemos un poco mejor. Doctor, ¿cómo sé yo si generé esos anticuerpos cuando me ponga la vacuna? Bueno, lo que puede hacer es 20 días después, entre 15 y 20 días después, hacerse un test serológico. El test serológico lo que va a hacer es detectar los anticuerpos para el coronavirus. El tema es que puede darle negativos y aún así tener anticuerpos, es decir, la memoria que se genera en el cuerpo es importante y no siempre es detectable, de modo que hay mucha gente que se hizo el test y dice no generé anticuerpos, y en realidad es difícil saber si fue así, porque hay veces que no son detectables los anticuerpos, aún así están presentes. La única forma de saberlo es como se hacen los estudios de las vacunas. Se vacunan a 100 personas y se ven cuántas son las que terminan enfermándose posteriormente. Esos son los que no tenían anticuerpos, y ese es el porcentaje, ese 5%, 8%, 15% que termina enfermándose de la modalidad grave y complicado. Así que a la gente que se quede tranquila, una vez que se vacunó, cuidarse, hay que seguir cuidándose porque es vacuna más cuidados hasta que toda esta historia termine. Doctor, ahora que dice hasta que toda esta historia termine, ayer en La Nación salió que probablemente hay que prepararse para una tercera ola y que sería mucho peor que esta. ¿Cómo es eso? ¿Por qué una tercera ola? ¿Tantas mutaciones tiene el virus? ¿Al frente de qué estamos parados? Esto no es de nunca acabar. Es así, mire, la Argentina va a tener un periodo de descanso por allá por el mes de agosto-septiembre, que es donde vamos a generar una especie de inmunidad de rebaño. Y la vamos a tener que cuidar mucho. Yo ayer escribí un tuit que explicaba esta situación. La Argentina en el mes de agosto-septiembre va a estar logrando una inmunidad de rebaño, producto de que vamos a tener casi 30 millones de personas vacunadas. Pero en el mundo empiezan a circular variantes que son muy complejas. Una de ellas es la variante India, la variante Delta, que tiene un total de 13 mutaciones. Para que se dé una idea, la variante P1 tiene 2 mutaciones. La variante inglesa tiene una mutación y la sudafricana una mutación. La Delta de la India tiene 13 mutaciones. Es extremadamente compleja y las vacunas son efectivas en un 33%. ¿Qué quiere decir? Que cuando
tenemos una mutación del virus de la magnitud de la variante Delta, se puede generar una nueva pandemia. Es decir, sería lo mismo que está pasando con la variante P1 a nivel latinoamericano. Es tan importante la mutación que casi que generó una segunda pandemia dentro de la primera pandemia. Pero cuando el virus cambie sus características y resista a los anticuerpos generados por la vacuna, puede llegar a generar una nueva pandemia. Más que tercera ola sería una nueva pandemia. Mucho más mitigada porque ya vamos a estar vacunados. Por eso es importante que el mundo entienda y los líderes del mundo entiendan que hay que solucionar el problema de la India y de Brasil, porque son usinas de nuevas variantes. Hay tanta circulación de virus allí que se generan en demasiada cantidad de variantes. Y eso es lo que peligra y ese es el miedo que tenemos de que se pueda generar una nueva pandemia. Pero ya tenemos la vacuna. Reaccionar ante eso es mucho más rápido. Y doctor, usted, por lo que leí en sus Twitter, cerraría los aeropuertos o los controlaría mucho más, porque justamente estamos ante el peligro de estas nuevas cepas. Claro, mínimamente al que ingresa hay que ponerlo en una cuarentena estricta de 14 días, pero además hay que hacerle el test PCR, no el de antígeno, porque el de antígeno tiene muchos falsos negativos. Hay que hacerle un test PCR y no dejar que la persona haga actividad social hasta que no tengamos ese estudio PCR, que es el que tiene la mayor sensibilidad ante el virus. Así que las fronteras hay que cuidarlas muchísimo. Entiendo que es complicado porque tenemos muchos puntos de ingreso, no solo aéreos, sino también terrestres y a través del mar también ingresan muchísimo. Pero bueno, hay que controlarlo y demorar lo más que se pueda el ingreso de esa vacuna hasta que esa variante esté incorporada en las vacunas, que calculo que ya deben estar trabajando sobre ese tema. Doctor, lo traigo a Córdoba y a la polémica suya con el ministro de Salud. ¿Qué pasó? No sé, se molestaron porque tal como vengo anticipando y prediciendo la pandemia, se viene dando absolutamente todo lo que anticipaba. Creo que lo que más les molestó es que yo hiciera público que el sistema de salud de Córdoba había colapsado, pero yo en la medicina actúo así, yo al paciente le digo siempre la verdad porque creo que le corresponde conocer la verdad, porque es su vida la que siempre está en riesgo. Así es que yo a los cordobeses empecé a decirles, no hay más camas, se terminaron. El ministro salió el día miércoles a decir que yo era un irresponsable, un irrespetuoso por lo que había dicho y dejaba entrever que no era cierto. Y el día viernes, 48 horas después, estaba llevando a la provincia a una casi fase 1 y terminaba de confirmar que no había cama. Nada, creo que fue una molestia, la dejo allí, dejo en esa situación la molestia que tuvieron. Creo que me tendrían que escuchar un poquito más porque he sido bastante responsable en esta pandemia y he comunicado, creo que sin margen de error, muchas de las cuestiones que vinieron ocurriendo. Así es que no se tienen que preocupar por mí, tienen que preocuparse por la pandemia, que está con los peores números en Córdoba. ¿No? Córdoba es una de las provincias que peor está en el tema pandémico. Así es que nada, es algo que ya pasó, supongo. Doctor, ¿y hoy cómo estamos de camas, cómo estamos de oxígeno y cómo estamos de recursos humanos? Porque la verdad que tener las camas y no tener el recurso humano que pueda atender y auxiliar a esos pacientes no sirve de mucho, ¿no? Así es, fíjese que Córdoba hasta el 11 de mayo tenía 2.903 camas. El 11 de mayo se agregan 400 camas más, que se llenan rápidamente. Entonces surge la necesidad, llegamos a 3.303 camas. Surge la necesidad de agregar 450 más. Y allí estuvo el problema en el recurso humano. Hubo un intento de la provincia de llamar a los residentes de tercer y cuarto año para que asistieran en el área COVID, pero no es fácil formar a un profesional en terapia intensiva. Cuesta mucho y lleva mucho tiempo. De modo que tuvo que echar atrás con esa medida y suspender el agregar 450 camas más. De modo que Córdoba llegó a su límite. Su límite son 3.303 camas de terapia intensiva que representan el 30% del total que hay en el país. En el país, las otras 23 provincias tienen unas 7.500, 8.000 camas más.
Pero además, el 30% de los internados en terapia intensiva de toda la Argentina son cordobeses y están internados en Córdoba. Hay 2.700 internados y en el resto del país hay unos 5.000 más. Es decir, en total hay 7.700, 7.600, 700 internados en terapia intensiva de todo el país. Eso marca un poco la gravedad de la situación de Córdoba. Tenemos más internados que provincia de Buenos Aires, más internados que Cava y más internados que Santa Fe y Córdoba. Así que por eso digo que es preocupante la situación. Y esto es porque en Córdoba hay alguna cepa que en los otros lugares no esté, esto es porque el cordobés llega tarde, ¿por qué es? O porque acá tenemos muchas más camas y las estamos usando y en otras provincias, y como no tienen la cama, no lo internan. Digo, tiro todas las posibilidades en el escenario. Claro. En Córdoba hay más casos porque hicimos vida mucho más normal. Recordemos que Córdoba nunca adhirió a ningún DNU presidencial. Es decir, si no se toman medidas sanitarias, esto es como tener un tumorcito en el hígado. Usted va al médico y el médico le dice, mire, tenemos un tumorcito de 1 centímetro, tenemos que sacarlo. Y usted le dice al médico, no, por ahora no, esperemos un poquito. A los 2 meses va y el tumor tiene 3 centímetros. Dice, mire, ya no tenemos que sacar una partecita del hígado, tenemos que sacar un tramo un poquito más grande. Y usted dice, no, pero tengo mucho trabajo, necesito seguir manteniendo a mi familia, sigo trabajando. Cuando vuelve a los 6 meses, el médico le dice, mire, ya es tarde, tenemos que sacar todo el hígado, tenemos que hacer un trasplante. Y un poco la situación de Córdoba. No se tomaron medidas preventivas a tiempo, se dejó avanzar mucho esto, y llegamos a una situación de colapso. El virus sigue circulando normalmente. Es más o menos lo que ha pasado en Córdoba. Nunca se adhirió a ningún tipo de medida. Fueron un poco reacios a eso, reactivos a ese tipo de situación, incluso acompañada por otras provincias, ¿no? Santa Fe, Mendoza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que las 4 están en este momento en un nivel extremo de tensión en su sistema de salud, porque optaron un poco por esta situación, seguir defendiendo la actividad económica, y el colapso sanitario llegó. Cuando llega el colapso sanitario no hay más camas de terapia intensiva, hay que cerrar lo económico. Es un círculo un poco vicioso. Las medidas están bien las que se han tomado, así que esperemos que tengan resultados. Eso le quería preguntar con respecto a las medidas tomadas el viernes pasado y que empezaron a llevarse a cabo ayer. ¿Cómo las considera? Y si de usted dependiera, ¿cerraría un poco más? ¿Tomaría otras medidas, dada la gravedad de la situación? A ver, las medidas que ha tomado Córdoba son las correctas. Hay 2 que yo rescato. La suspensión de la presencialidad, que ha sido el motivo principal de esta segunda ola anticipada, y el control de la nocturnidad con bares mal cuidados y las fiestas clandestinas. En el mundo, esas 2 tipos de medidas son las que causan un poco el aumento en la cantidad de casos. Y en ese sentido se están tomando esas medidas. Quizás hacían falta más medidas por el nivel de aceleración que tenemos en Córdoba en la cantidad de casos. Quizás hubiera sido necesario llegar a esto que le decía, extirpar el hígado, en medidas mucho más duras. Pero bueno, hay que ir midiendo. Creo que no van a alcanzar con 15 días, me parece que va a hacer falta un poquito más, pero por lo menos es un inicio, suspendiendo la presencialidad y controlando después de las 19 horas el tema de las fiestas clandestinas, los bares mal cuidados, creo que por lo menos es un buen paso. Y creo que vamos a empezar a ver los resultados por allá por la primera semana de julio y ojalá que sean positivos, ¿no? Yo creo que sí, que van a ser positivos. Doctor, nos queda poco tiempo. ¿Qué consejo le daría usted a la ciudadanía ante esta situación que tenemos y que parece que todavía hay gente que no cree en el virus, que dice que no existe? Bueno, como esa profesora, ¿no?, de Río Gallegos, que decía que la gente sí se muere de neumonía. Sí, está bien, no dicen que se mueren de COVID. De hecho, si uno ve un acta de defunción, todas dicen que morimos por paro cardiorrespiratorio, porque es ahí cuando nos declaran muertos. Pero digo, ¿qué lo llevó a esa neumonía a la persona? Y sí, el COVID. Entonces, digo, hay como toda una onda, una ola
de estos terraplanistas que no confían en la ciencia, que creen que todo esto es una mentira, o aquellos que como todavía no le tocó cerca, quedan pocos ya, que no le tocó cerca, lo subestiman. ¿Qué mensaje le daría a usted como médico y viendo todo lo que está pasando? A ver, anoche veía un video de alguien de Carlos Paz que se ponía un tenedor en el hombro y dice, me vacuné y el magnetismo existe, se ponía el tenedor y quedaba sostenido. Digo, forma parte de tanta fábula. Y fíjese que allá por la Edad Media, en el año 1346, creían que estas pandemias, estas enfermedades las producían las brujas y terminaban quemando a mujeres porque creían que era del más allá, que venían males, no conocían de la existencia de virus y bacterias en aquel momento. Y hoy todavía sigue existiendo una alta proporción de la población y de médicos, porque hay colegas, estos médicos por la verdad, que terminan instalando este tipo de mentiras. A la gente decirle que se cuide del virus, que el virus existe, que trate de filtrar mejor el aire que respira en estos últimos 2 o 3 meses acá en la Argentina, que nos queda hasta lograr la inmunidad de rebaño. Que use buena calidad de barbijo, ¿sí? Barbijos quirúrgicos, pueden ser barbijos el N95 o pueden ser los barbijos del CONICET, que filtran mucho mejor el aire que respiramos. Allí tiene que concentrarse, no estar en espacios cerrados, salir lo menos que pueda. Tiene que tratar de salir lo menos que pueda. Si viene el invierno y vamos a tener la tendencia a cerrar las ventanas, mantengamos al menos un postigo abierto, un poquito que se renueve el aire, que la carga viral que está en el aire suspendida de los aerosoles no sea demasiada. Con eso vamos a estar bien. Y no le haga caso a los terraplanistas, porque la verdad es que crean muchas fábulas, pero la mayoría no tienen ningún tipo de sustento. Y cuando tienda a creer ese tipo de situaciones, que venga y nos consulte y le vamos a explicar cuál es la verdad, cuál es la realidad. Así que se quede tranquilo, que se quede en su casa, que se cuide, que filtre bien el aire. Yo uso barbijo hasta en el interior de mi casa para que la gente entienda. Y me fue bien. Así es que nos cuidemos. Queda muy poquito para que pasemos la etapa más dura de la pandemia, pero no la compliquemos en estos últimos 2 o 3 meses. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, en su nombre, a todos los médicos, muchas gracias por todo lo que están haciendo por todos nosotros. Gracias a ustedes por el contacto. Muchas gracias. Ya sabemos entonces que Córdoba está en una situación crítica, que es gravísimo lo que está sucediendo, que nuestros médicos, nuestras enfermeras no dan más, que no hay recursos humanos, que no hay camas, que ya está todo colapsado. Así que hagamos caso, salgamos solamente si es necesario y siempre tengamos un barbijo. Ventilemos los espacios y tratemos de cuidarnos entre todos. Buena semana, buenas noches.